Espero que estén bien y que hayan tenido una bonita semana, un fin de semana, pues para recuperarse ahí de toda la semana. Hola Gabriela, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Adelina. Bienvenidas. Pues, ¿qué curso es el que tienen ahorita en el primer periodo? Lo duda. Derecho notarial. Notarial. Notarial con Santiago Jauria, ¿verdad? Así es, licenciado. Ah, Noches, Lico. buenas noches. Buenas Luis. noches. Hola Lorena, buenas noches. Buenas noches, Lick. Hola Leslie, buenas noches. Bien, como son las 7 de la noche, vamos a tratar de dar inicio para terminar rápido esta clase. Hola Alejandra, buenas noches. Entonces yo creo que ya la mayoría pues se está conectando ahorita, terminando la clase con el licenciado Sergio. Y pues vamos a empezar a ver un poquito el tema que nos atañe hoy en Derecho Internacional Público, que básicamente pues van a ser los contenidos generales y pues también un poco de doctrina, así como otros aspectos torales que pues, vamos a ir viendo más adelante. Eh, Creo que voy a dejar de compartir un poquito esta pantalla para comentarles acerca de una actividad que está publicada pues en la pantalla de Derecho Internacional. ¿Logran ver mi espacio de Google Classroom? Sí, Sí, Lick, sí se licenciado. ve. Sí, Lick, Sí, sí se ve. muy bien, muchas gracias. Pues como para efecto de poderles apoyar, solo vamos a empezar a grabar de una vez esta cuestión para que no se nos olvide posteriormente. Y les comentaba, dentro de la plataforma de Google Classroom, pues ya empezamos a organizarnos para que en este primer parcial pues tengamos de una manera más gráfica pues parte de los contenidos que vamos a ir desarrollando y de la acumulación de zona también. Entonces, si ustedes observan, pues hay un espacio para materiales de apoyo. También está el repositorio legal donde pues ustedes van a poder encontrar cierto tipo de documentación de índole legal para que ustedes pues vayan leyéndolas y vayan familiarizándose un poco más con el tema, principalmente porque ahorita vamos a estar analizando un poco ya el tema de la Corte Internacional de Justicia. Y pues hay algunas lecturas que también les he compartido, porque en base a esto vamos a generar algunas actividades. Eh, Me comentaba Ana que hasta este momento solamente 8 grupos habían enviado sus listados de grupo como tal. Entonces hacen falta aproximadamente 6 grupos, de 14 grupos. Les pediría pues que puedan enviarlo porque una de las actividades que vamos a desarrollar, pues, va a ser relacionado a estos documentos. Entonces, para que no sea muy cargado para ustedes, pues, pensaba que le podamos hacer esta primera actividad directamente con el apoyo de todos los compañeros para que puedan, pues, ustedes organizarse, ya sea dividirse y todo, para poder ir respondiendo las actividades. Eso pues no quiere decir de que ustedes solo vayan a leer un pedacito y no el contenido, ¿verdad? Por eso se le está compartiendo con el suficiente tiempo pues para que puedan analizarlos. Porque al final pues va a ser para ustedes el conocimiento que a través de esas lecturas pues ustedes puedan ir generando o obteniendo. Dentro de las actividades pues que dejamos acá, por ejemplo, hay una actividad que es para poder trabajarlo dentro de esta semana. Entonces se les asignó a 202 personas, que es una lectura a un documento, que es el caso de la masacre de las dos R's, para que ustedes vayan analizando cómo es que se va aplicando el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta situación o cuál es
la visión que tiene la Corte de Constitucionalidad sobre este tema. Entonces, pues, para que ustedes tengan conocimiento de esta actividad. Además de esto, pues también acá dejamos un resumen de la Corte Internacional de Justicia. Am, Acá pues yo quiero que ustedes puedan interactuar y pues vayan dejando dentro de la plataforma de Classroom sus comentarios acerca de lo que ustedes entendieron dentro de esa lectura. O sea, aquí pues solamente es que ustedes vayan dejando sus comentarios. Hasta este momento pues son 6 personas las que había visto que habían interactuado y pues les pediría que vayan haciéndolo ustedes también para poder tener ese espacio foro y pues que ustedes también vayan generando sus diferentes análisis y lo vayan pues consignando dentro de esta plataforma. Entonces, la próxima actividad también que vamos a tener más adelante pues va a ser este capítulo 1 del documento de la Corte Internacional, pues también para que ustedes vayan viendo, perdón, el control de convencionalidad, para que ustedes vayan comprendiendo parte de la situación que implica, en este caso, pues el derecho internacional público. Vamos a tener un poquito de actividades dentro de esta semana, pero es parte de, ¿verdad? Para que ustedes vayan fortaleciendo sus conocimientos, más allá, pues, de las actividades que vayamos a ir teniendo, porque poco a poco, pues, ya nos va llegando el primer parcial y, pues, queremos aprovechar de la mejor manera posible. Creo que ahorita vamos bien relativamente en cuanto a la programación que teníamos de los contenidos. Déjenme ver si tengo por aquí el Excel. Sí. Licenciada, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto saludarle. No puedo encender mi cámara porque mi cámara ahorita está, pues, no está mal, no funciona. Yo le quería comentar nada más y tengo una duda. Para la actividad dice que nos plantearán unas preguntas el día miércoles, solo que no sé si esa actividad nosotros la tenemos que hacer por escrito o ir a hacer algún documento en Google. O porque como el día miércoles no tenemos clase con ustedes, sino que sería el día viernes. Entonces, solo es la única duda, ¿verdad? Muy bien, vamos a compartirle de todos modos esta para salir de su duda. Lick, buenas noches. Perdón, es solo con una molestia. Es que fíjese que no se está grabando la clase. Muy bien, ahorita vamos a verificar. Gracias. Me imagino que es el sistema que no está dejando grabar entonces. Porque sí, ya le dimos la opción de grabarla. Ahora sí. Muchas gracias. Eh, Regresando al tema, ¿se ve la pantalla de Classroom? Sí, Sí. Licenciado. Muy bien. El compañero que me antecedió una palabra me hablaba acerca de esta tarea. Las instrucciones acá pues son que puedan proceder a la lectura del documento y pues posteriormente se va a trasladar qué actividad es la que se va a realizar y la fecha en que se va a generar. ¿Esa era que me hablaba el compañero? ¿O es No, Lick, era sobre la de dar lectura al documento compartido de obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de la masacre de las 2 Rs versus Guatemala. Muy Extracto bien, de la sentencia de la Corte Suprema que, bueno, nos decía el día miércoles se les trasladarán las preguntas generadoras. exactamente. Ajá. Entonces, es este de acá. El día miércoles, efectivamente, se les trasladarán las preguntas generadoras.
Entonces, digamos, acá no estamos especificando de que ese día deban de trabajarlas, solamente que lo que necesito es que ustedes puedan leer ese documento. Entonces, a partir del día miércoles, ustedes ya van a conocer cuál actividad es las que van a desarrollar. Porque si les digo ahorita de una vez la actividad que van a desarrollar, no van a leer el documento, sino que solamente se van a ir a llevar a cabo el ejercicio. O eso nos ha pasado en la mayor parte de situaciones. O yo que igual fui estudiante como ustedes, pues creo que era la mala práctica que hacíamos. Nos decían la lectura y una vez nos daban el laboratorio lo que teníamos que hacer. Entonces solo nos íbamos a buscar las respuestas, pero ya no leíamos el documento como tal, ni lo analizábamos o lo comprendíamos en su totalidad, sino que solamente nos íbamos de lleno al documento. Entonces por eso es que se les dice ahorita pues más o menos cómo es que se va a ir trabajando para que ustedes puedan fomentar esa lectura como tal. Entonces espero haber respondido con esto, creo que era Hugo el que me había platicado. Así es, licenciado, muchísimas gracias, muy Ajá. fino. Hoy sí ya lo entendí. Le agradezco muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, respecto al tema de los grupos, no sé, pues cómo van, creo que son 6 grupos los que hacen falta para que se puedan ir organizando y pues por medio de Ana puedan trasladar sus archivos y pues podamos ya empezar a crear bien estas actividades. Desconozco si al final alguna otra persona en este tiempo se haya agregado a nuestro grupo y ya pues tengamos esta, este listado. Perdón que Lick, solo me para desconcentré un comentarle, en este poquito. momento me acaba de trasladar una persona más su listado, entonces irían 9. Gracias, Ana. Muy amable. Perdón que me distraje un momentito que vi a una persona ahí que estaba inflando un globo, entonces me pareció curioso, entonces me desconcentré, perdón. Yo creo que era Katherine la que estaba inflando un globo. Muy bien. Álvaro nos pregunta dónde hay que No, enviar Lick, el listado. estaba tomando agua. Por favor, con Ana Castañeda, por favor. Yo creo que tal vez ella les va a escribir por ahí el número de WhatsApp en el chat para que se pueda comunicar ustedes con ella, para los que no estuvieron en la clase anterior donde se dieron los lineamientos. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno ya a la clase. Solamente pues pregunto si hay alguna duda, algún comentario, ¿no? Todo bien, Lick. No, licenciado, Per- gracias. Perfecto. Yo creo que les había mostrado un Excel, pero ya no lo platicamos, ¿verdad? ¿Se mira el Excel? Sí. Sí, Muy licenciado. bien, gracias. Esto es lo que tenemos programado ahorita nosotros dentro de estas actividades. Básicamente, pues parte de lo del primer parcial es el tema del derecho internacional público, las ciencias auxiliares, cómo ha ido la evolución histórica, también el tema del derecho interno versus derecho externo, y las diferentes denominaciones del derecho internacional público que vamos a verlo el día de hoy, y pues las fuentes del derecho internacional público. Y clases posteriores, pues vamos a ver un poco acerca del tema del Estado y la estructura, los elementos y los sujetos del derecho internacional público. Entonces, para toda esta situación, pues tenemos ahorita, como les digo, pendiente de verificar cuántos periodos nos faltarán por recorrer antes del primer parcial. Ahorita pues estamos en la clase del día 6. Posiblemente nos falten 2, 3 clases antes de que nos den ya los calendarios de primer parcial. Entonces, pues vamos a tratar de avanzar en los contenidos dentro de este interim para pues ya empezar a desarrollar posteriormente la unidad 3 y 4, ¿verdad? Entonces, pues quería hacerles de conocimiento para que estemos en la misma sintonía. Entonces, bueno, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien. Licenciado, Yo gracias. también voy a tomar agua ahora. Bueno, entonces, entremos de lleno, compañeros, para avanzar un poco en todo este
text. Sí. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de lo que es el derecho internacional público. Ya vimos algunas generalidades, vimos un poco de historia y pues vamos a tratar de aterrizar en qué es el derecho internacional público como tal. De esta cuenta, pues, el derecho internacional público va a ser el derecho que va a regir, en este caso, pues, las relaciones de la sociedad internacional dentro de un orden jurídico de la comunidad de los estados, es decir, el conjunto de las reglas y los principios que van a regir las relaciones entre los estados. Además de eso, pues también vamos a encontrar que son los vínculos que se van creando entre los diferentes sujetos del derecho internacional, que pueden ser, por ejemplo, tipificados a través de una variedad de disciplinas, como por ejemplo el derecho internacional privado, el derecho comercial. Sin embargo, pues esto va a tener una importancia más bien académica, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque en la práctica, básicamente son las normas las que van a interactuar. De esa cuenta, pues las fuentes del derecho internacional que vamos a ir analizando, las más comunes, por ejemplo, son la costumbre, que es el derecho internacional consuetudinario. Encontramos también los tratados, que en este caso es el derecho internacional convencional. Y pues estas son las fuentes que son creadas, por ejemplo, por los estados, no en sí por una autoridad central. Y en el caso, pues los sujetos o los destinatarios del derecho internacional, en este caso, pues van a ser los estados. ¿Por qué? Porque son los principales destinatarios de las diferentes normas jurídicas internacionales, así como los derechos y las obligaciones que de esas normas se van a derivar. Además, pues también podemos establecer que junto a ellos también van a estar, por ejemplo, las organizaciones internacionales, como platicamos anteriormente, el caso de las Naciones Unidas, o también, por ejemplo, pueden ser individuos genéricos, personas jurídicas, ya sean naturales, que ya en este caso, pues emergen con un estatuto claro. Entonces, de esta cuenta, pues encontramos que el derecho internacional se va a manifestar en dos grandes pues, vertientes. Solamente don Edgar me levanta la mano. Y sí, por favor. Edgar David López, no sé si me quiere decir algo. No, me imagino que se le marcó entonces. Disculpen ahí la interrupción. Pues bueno, entonces, como les platicaba, aquí básicamente encontramos que el derecho internacional se puede manifestar en dos expresiones. Por un lado, vamos a tener lo que son las normas del derecho internacional de carácter general y por otro vamos a tener las normas del derecho internacional de carácter particular. De esa cuenta, pues, si nos referimos al tema del derecho internacional general, podemos establecer que son unas normas que van a estar destinadas a aplicarse en un ámbito general, o sea, a todos los estados, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas, o bien podría ser los tratados de paz y de seguridad dentro de la comunidad internacional, que si bien es cierto, son tratados por su objeto y por su fin, estos pues van a aspirar al final a una universalidad. Dentro de esta categoría, por ejemplo, podríamos incluir lo que son las normas consuetudinarias universales y también lo que son los principios generales del derecho. Y si nos referimos a las normas del derecho internacional de carácter particular, básicamente estas son las normas que son válidas solamente para un cierto número de estados. En este caso, pues van a ser los tratados y las normas constitucionarias de carácter, en este caso, regional o de carácter local. Entonces, si recordamos, por ejemplo, está la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, que es de carácter universal.
y tenemos la Organización de los Estados Americanos, que en este caso es un órgano regional, para que vayamos comprendiendo un poco de cómo van funcionando estas situaciones. Entonces, pues podemos decir que hoy día asistimos nosotros a un proceso de transformación, así como de una renovación del orden jurídico internacional, debido a que hay diversos factores, como por ejemplo el término de la Guerra Fría y también la transformación económica. Esto podríamos decir que se traduce en un proceso de integración, debido a, en este caso, la libertad para poder comercializar entre diferentes naciones. Entonces, esto, por ejemplo, va generando una novedad, si lo quieren ustedes interpretar así, porque se ha producido de una forma pacífica, ya no tanto en las guerras como veíamos cuando veíamos la historia del derecho internacional público eh, del siglo XV para atrás o siglo XVIII para atrás, sino que en este caso, pues, los cambios se han producido de una manera diferente, no necesariamente, en este caso, pues, por las guerras. Y pues si hablamos ya de las fuentes del derecho internacional público, solo ya tomaron nota ustedes de esta información para poder pasar a la siguiente diapositiva. Sí, licenciado. Muy Sí, bien, licenciado, gracias. gracias. Pues vamos a hablar un poco acerca de lo que son las fuentes, en este caso del derecho internacional público, que van a cambiar un poco con relación a lo que son las fuentes nacionales que vimos en el curso de Derecho Constitucional. Entonces, podemos partir de que son fuentes del derecho internacional las diversas categorías de las normas jurídicas a nivel internacional. Dentro de esas fuentes principales, pues vamos a encontrar las normas constitucionarias que se han establecido, como platicamos hace unos minutos, por medio, por ejemplo, de la costumbre, y por otro lado, lo que son las normas convencionales que son establecidas por los diferentes tratados. Entonces, esto pues vamos a tratar nosotros de compensarlo o de complementarlo con las diferentes lecturas que les compartí para esta semana, relacionado pues a los temas del control de convencionalidad, así como el tema de la costumbre internacional. Y pues lo vamos a ir amarrando mucho con la Corte Interamericana, perdón, la Corte Internacional de Justicia, principalmente en el artículo 38, que va a ser una de las partes torales de este instrumento internacional que nos va a permitir, pues, comprender cómo es que funciona, en este caso, el tema de las costumbres internacionales. Y pues porque de aquí se derivan las fuentes principales de el derecho internacional público. Independientemente, pues de estas van a existir otras fuentes que más adelante pues también vamos a ir analizando. Pero pues es importante entonces que en interpretación de este artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que creo que algunos ya tuvieron oportunidad de leer ese documento y pues si no los insto a que empiecen a leerlo, pues básicamente establece dentro de este artículo 38 cuáles son las diferentes fuentes del derecho internacional que se pueden aplicar. Por un lado, tenemos las convenciones internacionales que van a establecer las diferentes reglas que son reconocidas por las partes litigantes, por los diferentes estados. Por otro lado, tenemos la costumbre internacional, que esta va a quedar sentada como una prueba de una práctica que generalmente es reconocida como parte del derecho. Entonces, no, como les dije, no solamente existe a nivel nacional la costumbre, sino que también existe a nivel internacional. Y pues también encontramos tanto los principios generales del derecho como las decisiones emitidas por un órgano jurisdiccional, así como por la misma doctrina. De esa cuenta, pues los principios generales del derecho son reconocidos por las naciones, en este caso, pues civilizadas, y las decisiones judiciales o la doctrina son reconocidas como un medio, en este caso auxiliar, para poder determinar la aplicación de las diferentes reglas del derecho en un determinado estado o en una determinada sociedad.
Entonces, a decir de este estatuto, pues básicamente enumera esas fuentes clásicas del derecho internacional, pero como les decía, esta enumeración no es taxativa, sino que, como se dan cuenta, pues no menciona todas las fuentes del derecho internacional. Sin embargo, pues también podemos decir que acá dentro de esta se ha reproducido en muchos tratados y sus directivas pues también se van considerando como de aplicabilidad a cualquier tribunal que en este caso pueda decidir un caso de derecho internacional. De esa cuenta, pues podemos decir que las fuentes que hemos visto anteriores, podemos agregarle un nuevo inciso, que sería el tema de las decisiones que son adoptadas por los organismos internacionales. Esto, pues, dentro de la historia que fuimos viendo, antes del siglo XIX, pues, eran muy limitadas las organizaciones internacionales. Básicamente, pues, con el surgimiento ya de la Primera Guerra Mundial, se reconfigura todo el andamiaje jurídico a nivel internacional. Y posteriormente que desaparece la Sociedad de Naciones, emerge una nueva institución internacional, que es la Organización Nacional, pero la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que configura básicamente esta nueva forma de gobernanza a nivel internacional, porque pues ya se había vuelto obsoleta la Sociedad de Naciones para su tiempo y no eran obedecidas pues ya las órdenes o las decisiones que emanaban de ese órgano internacional. Entonces, podemos decir que a partir de 1945 es que se aumentan los diferentes órganos internacionales a nivel no solo regional, sino a nivel universal o a nivel mundial. Entonces, pues, esto no quiere decir que estas decisiones que adoptan los organismos internacionales, pues, impliquen una existencia, en este caso, de un orden jerárquico de las diferentes fuentes internacionales. Sin embargo, pues, tenemos que tomar en consideración que en la práctica va a ocurrir que primero se recurre a los tratados que son aplicables por ser, en este caso, un derecho escrito. Y si estas normas son insuficientes, entonces se va a recurrir a otras fuentes. De hecho, el mismo artículo 38, pues, tiene un fallo o un acuerdo que es el Aequo et bono, que significa, pues, básicamente que es una facultad del tribunal el de poder fallar en un caso de acuerdo, en este caso, a la equidad. Entonces, siempre y cuando, pues, las partes lo puedan convenir de esa manera. Entonces, para que exista, debe de existir básicamente esa cláusula de equidad, que estén de acuerdo los estados en poder aplicarla para que sea de cumplimiento y no de que después se hagan para atrás y decir, no, como me es desfavorable, yo ya no la aplico, sino que tienen que pactarse desde un inicio cuáles son esas atribuciones. Entonces, esta podemos decir de forma resumida que son las fuentes del derecho internacional. Ahora bien, tenemos que analizar también en qué consisten muchas de ellas. Y en este caso, pues vamos a hablar también un poco de lo que es la costumbre internacional y cómo es que ésta se va manifestando. Entonces, pues aquí encontramos un poco de historia y cuáles son los diferentes elementos de los que esta costumbre internacional se va dotando para poder funcionar. De esa cuenta, pues establecemos que la costumbre internacional es la más antigua fuente del derecho internacional. Esta, a su vez, consiste en un proceso gradual y evolutivo de la formación de las diferentes reglas jurídicas que se va formando, en este caso, pues por actos autónomos y también por actos aislados, pero que estos a su vez, pues son uniformes. Dentro de esta narración, pues básicamente encontramos que no tiene un papel tan central como en el caso de los tratados internacionales, pero en este caso, pues también podemos decir que se deben de palpar dos elementos dentro de esta costumbre para que pueda existir como tal.
por un lado, encontramos de que debe ser una práctica constante y uniforme entre los estados, o sea, debe de existir, de mantenerse vigente, si lo queremos ver en otras palabras, en otros términos, y también que dicha práctica debe de considerarse jurídicamente como obligatoria. Entonces aquí sea el segundo elemento que es más conocido como la opinio juris, que va a ser un poco parte de la jerga jurídica que se va a ir manejando dentro del curso de Derecho Internacional Público. Cuando hablamos, pues básicamente del elemento de que es una práctica constante y uniforme, nos queremos referir principalmente a que los que realizan la costumbre son, en este caso, los sujetos del derecho internacional, que en primer término van a ser los estados y dentro de estos van a encontrar todos los poderes del estado en la medida que puedan conducir a actividades internacionales. Aquí, por ejemplo, pueden darse origen a una práctica internacional que, por ejemplo, derive en una costumbre, como ese, digamos, el ejecutivo, el que usualmente lleva las relaciones internacionales, va a ser en este caso, pues, el órgano más dado a crear los diferentes precedentes. Por esa razón, podemos decir que, por ejemplo, los cancilleres son muy cautelosos en dar sus respuestas a la comunidad internacional, ya que, por ejemplo, podrían sentar un precedente que luego podría ser usado en contra del mismo Estado. Cuando me refería pues a los órganos del Estado, me refiero a los poderes del Estado, a los que hemos manifestado en clases anteriores, el organismo judicial, el organismo legislativo y el organismo legislativo. En este caso, pues el organismo ejecutivo pues tiene dentro de sus potestades precisamente el poder crear las cancillerías, el Ministerio de Relaciones Exteriores y manejar pues lo que es la política exterior dentro de la diplomacia como tal. Se recordarán ustedes que hace 1 o 2 semanas hubo una situación muy tensa entre el Estado de Guatemala y el Estado de Colombia por el tema de la investigación de Odebrecht, que en este caso pues implica a la extinta CICIG, porque se deshizo, digamos, un acuerdo de colaboración eficaz que existía dentro de la FESI, dentro del Ministerio Público y pues que ahora tratan de no darle valor a todo lo que se hizo en su momento oportuno. Aclaro que en este momento yo no estoy manejando una postura ni a favor ni en contra de la CICIG ni del Estado de Guatemala, sino que lo estoy utilizando con fines académicos para que podamos comprender la magnitud de esta situación. Entonces, de esta cuenta, el Estado de Guatemala pues empieza a hacer pronunciamientos muy, muy específicos, en este caso a través de la FESI de Curruchiche, en contra de el que ahora es el ministro de Justicia o ministro de Seguridad y Justicia de Colombia, Iván Velázquez. Y pues todo esto pues ya crea una tensión entre ambos países donde pues emiten un llamado a sus cónsules que están representados en cada uno de los países y esto de una u otra manera, pues a nivel internacional da una imagen de que existen problemas a nivel internacional dentro de esos dos países, por pues, precisamente problemas que son de carácter interno, pero se están llevando a nivel externo dentro de una aparente persecución política que existe a diferentes actores que estuvieron dentro de la administración del Ministerio Público anteriormente, jueces también, fiscales y pues otros entes que han estado dentro de la palestra nacional. Entonces, por eso es muy importante, digamos, cuáles son esas relaciones diplomáticas y cómo es que se llevan a cabo para no interferir dentro de todo ese tema de las relaciones internacionales, porque pues puede tener muchas connotaciones, no solamente dentro del punto de vista político y diplomático, sino también en el punto de vista comercial, porque Guatemala pues es signataria de diferentes acuerdos o tratados de libre comercio con diferentes países de la región y a nivel latinoamericano, y pues Colombia no es la excepción, también tiene convenios comerciales con este país. Por esta razón, pues es importante entonces esta situación
del derecho internacional, o sea, los precedentes que en su momento pues se puedan ir generando. Ahora bien, si hablamos en la forma en que el Estado vota en el seno de los organismos internacionales, pues también va a sentar un precedente, en este caso acerca de la forma de la conducta que se tiene, porque en este caso pues van a generar una costumbre respecto del comportamiento de dicho Estado, la cual puede ser invocada por otros estados en razón de un principio de consecuencia de los actos propios. Y pues los organismos internacionales también, en este caso, son sujetos de derecho internacional y sientan precedentes, como ocurre, por ejemplo, con la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, también las operaciones de paz de la ONU que están reglamentadas y que también van a sentar precedentes que pueden transformarse en una costumbre. Dentro de estas operaciones de paz, tal vez a las personas que son contemporáneos conmigo, pues van a recordar que hace muchos años, pues estuvo MINUBO en Guatemala, que fue una de las misiones de la paz de la ONU, que estuvo instituida, pues, haciendo investigaciones en muchos de los temas de esclarecimiento histórico, desapariciones forzadas, genocidio, etcétera. Entonces, pues, o sea, nosotros no somos parte alejada del tema del derecho internacional como tal, sino que somos una parte viva de todo lo que ha sucedido y de todos los informes que existen. Y por eso creo que la masacre de las dos R's, ustedes pues van a encontrarle una connotación muy, muy importante para poder comprender cómo es que se ha ido dando pues el tema de los derechos humanos, entre otras cosas. Más si ustedes van a ser en el futuro pues defensores de los derechos humanos, van a encontrarle un sabor distinto a todo este tema. Entonces, pues establecíamos que aparte de organismos internacionales como el de la ONU y los cuerpos de paz, también vamos a encontrar unas figuras diferentes como un tercer sujeto, que en este caso va a ser el individuo, la persona, que no va a ser un sujeto pleno de derecho internacional, pero digamos que su contribución a esta práctica va a ser de un carácter parcial, porque la forma más importante dentro de la celebración de los contratos internacionales con estados o con organismos internacionales va a generar una práctica que en este caso pues, puede ser susceptible de poderse transformar también en una costumbre. Ejemplo de esto pues podría ser que, por ejemplo, en los años 50 había un contrato que fue celebrado entre la Anglo-Iranian Company con el gobierno de Irán. En este caso, pues la compañía fue nacionalizada. De esa cuenta, pues la actuación de los individuos generó una pauta de una conducta en virtud de que los precedentes podían irse transformando en una costumbre. Entonces, para que un precedente pueda ser suficiente o pueda aplicarse básicamente esta práctica, debemos de observar, por ejemplo, que existen un par de características dentro de este tema. Primero, encontramos de que debe existir cierta uniformidad entre las conductas de los estados. Entonces, estas deben de ir acompañadas de un criterio de concordancia. Por ejemplo, y pues ya más adelante vamos a ir viendo en el tema de derecho marítimo o la parte pues del derecho del mar, y vamos a encontrar dentro de los criterios de concordancia que existe, por ejemplo, una extensión de la zona económica exclusiva. Esta pues todo la reclama dentro de este principio de la uniformidad, y todos también, por ejemplo, reclaman 200 millas de concordancia. Entonces, dentro de los elementos del derecho marítimo, pues vamos a encontrar nosotros ciertas escalas de cuál es la zona que nos pertenece, cuál es la zona continua, cuáles son las 200 millas náuticas, cuáles se considera como las aguas internacionales, que creo que platicamos en alguna de las clases acerca del ejemplo de un barco que venía a practicar abortos a Guatemala y que no fue permitido su ingreso. Pero, entonces, igual, pues,
Ya vamos a ir viendo con mayor detenimiento esa parte en otras clases posteriores. El segundo precedente que platicábamos básicamente va a ser a la conducta que se debe de mantener em, durante cierto tiempo para que se pueda considerar como un precedente. Entonces, acá pues se aplica la apreciación de un tribunal y este criterio es que haya pasado el tiempo necesario para que la práctica sea uniforme y concordante. Para explicarme o para ejemplificar, eh, podríamos hablar sobre la costumbre que dio lugar a la transformación del concepto de la plataforma continental, ya que esta pues fue muy rápida, se originó en el gobierno de Truman de los Estados Unidos, que lo que hizo fue solicitar la plataforma continental para Estados Unidos. Entonces, en 1945 eh, fue como que un boom en su momento, ¿verdad? Porque esto originó que en un plazo, digamos, de 5 años, cambiara la doctrina y el concepto de plataforma continental. Esto, pues, básicamente dio la pauta a que se adoptara el concepto de plataforma continental y esto pues dio lugar a una costumbre porque ahora pues, todos los estados reconocen esa plataforma continental como tal y de igual manera pues esto luego de la costumbre se codifica, ya se crea un instrumento internacional en 1955, luego pues también vamos evolucionando y de igual manera, pues se sucede o se crea, en este caso, la zona económica exclusiva, que se va transformando también en un procedente que se va desarrollando, digamos, en un periodo de 15 años, entre 1947 y 1960 aproximadamente, y pues que posteriormente ya se codifica en el año de 1982. Entonces, esto es para sentarles un poco más o menos la historia de cómo se da el caso de los precedentes, pero también encontramos la opinión juris, que aquí se van a encontrar también otro tipo de características dentro de todo este proceso. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos que la Corte Internacional de Justicia va a jugar un papel predominante y lo va a hacer a través de un fallo que emite en el año de 1967 sobre la plataforma continental del mar, en este caso del Mar del Norte, que estableció las características de la opinión juris y también los criterios fundamentales para esta. De esta cuenta, sí, por favor, Débora. Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir la fecha? Perdone. Muy bien, ahorita vamos a ver. La fecha de 1967 es cuando se da el fallo relacionado a la Corte Internacional de Justicia. ¿Esa es el que me preguntaba o era de los precedentes? Sí, era esa, licenciado. Gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Entonces, platicábamos que entre las características existen dos criterios fundamentales para esta situación. La primera es básicamente que la norma que se crea debe formarse sobre la base de una regla o bien sobre la base de una norma general del derecho. Es decir, que no cualquiera o no cualquier práctica se va a poder determinar o mostrar como una costumbre, sino, por ejemplo, la frecuencia, la habitualidad no bastan como tal. Entonces, es una de las características que sí tenemos que ir observando. La otra característica, pues, podríamos establecerla con que para que pueda existir una norma de costumbre, esta debe de incluir, por ejemplo, la participación amplia de los estados más directamente interesados. En este caso, pues para que haya representatividad, que regularmente pues, son los estados más influyentes dentro de todo el continente, eh, o bien a nivel global y universal. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China, eh, India, se me olvida el quinto, que es así de los más importantes, está Alemania también.
que son como que los países que son más fuertes dentro de toda esta temática porque manejan pues a nivel internacional las diferentes políticas mundiales como tal. Pero pues igual hay estados emergentes que también tienen cierta cuota, ¿verdad? O sea, también está Gran Bretaña, que ahora pues con el tema del Brexit se ha como que aislado bastante la comunidad internacional porque ha perdido mucho del poder que tenía anteriormente. Sin embargo, pues están tratando de recuperarlo ahora con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, entonces básicamente platicábamos de que dentro de las características de la opinión juris, para que se cree esta costumbre, se debe de existir esa representatividad dentro de los estados que están interesados que se vaya creando. Entonces, si se reúnen, digamos, todas las características, tanto de la práctica como de la opinión juris, entonces ya nos encontramos nosotros frente a la costumbre. Aunque pues ciertos autores estimen que el único elemento importante de la práctica debe ser, ahí sí que la práctica y no tanto la opinión juris, pues si al final un Estado no está de acuerdo con esa costumbre, tiene la posibilidad de objetarla. La objeción dentro del ámbito internacional se le llama protesta. Y la protesta es una nota diplomática que en este caso un Estado va a generar o va a entregar a otro Estado, que va a, digamos que va a señalar, si lo queremos ver así, que no reconoce la práctica como derecho y de esa cuenta pues va a indicar básicamente dentro de la interpretación o dentro de su ordenamiento que es contraria al derecho internacional. Por lo tanto, pues no la va a aceptar como un antecedente de la formación de un precedente y por lo tanto no se va a aplicar como una costumbre o como una costumbre internacional. Entonces, el Estado que no protesta, básicamente lo que hace es incurrir en el reconocimiento tácito o bien a través de la figura de la aquiescencia, por lo cual la costumbre le va a ser aplicable. Y también, por ejemplo, hay quienes dicen que la protesta acaba después de cierto tiempo, se le da un plazo para que ésta pueda aplicarse. Y frente a esto, pues también se ha desarrollado una teoría denominada del objetor persistente, ¿sí? Esta teoría, pues, según la cual establece que un Estado que ha objetado permanentemente una norma de costumbre no puede oponérsele. Por ejemplo, al producirse el tema de la descolonización, más o menos entre los años 50 o 60, ¿qué fue lo que sucedió? Que se triplicó básicamente el número de países. Muchos de estos países, digamos que no, ¿cómo podría decirles? Digamos que ellos decían que como acababan de nacer, la costumbre desarrollada por los estados, en este caso, pues occidentales, no les era oponible. Y pues esto al final no fue aceptado. ¿Por qué? Porque generaba mucha inestabilidad. Entonces, en los últimos 10 años, pues surgió la denominada costumbre instantánea, que sería básicamente un tipo de costumbre que era tan rápida que no requería un transcurso de tiempo para que se pudiera materializar como tal. Esto pues básicamente sucede hoy en día con las resoluciones que emite la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, sin perjuicio de que son fuentes positivas del derecho internacional, estas pues pueden ser aplicables como una costumbre a todos los países, incluso pues a los países que no son miembros de la ONU. Entonces, las resoluciones pues de la ONU son muy importantes y de a poco se van convirtiendo como parte de esta costumbre internacional y van entrando dentro de los diferentes estados. Por ejemplo, parte de lo que yo manejaba de mi tesis de la maestría en Derechos Humanos relacionado al tema de reconocer al Internet como un derecho fundamental.
la ONU pues ha emitido diferentes pronunciamientos, ha emitido resoluciones. Hay precedentes en otros países donde ya se ha reconocido al Internet como un derecho humano. El caso pues, más cercano que tenemos es en Costa Rica, donde a través del control de convencionalidad pues, pudo entrar esta norma dentro del ordenamiento jurídico costarricense. Entonces, ellos tienen sentencias en las cuales pues, reconocen al Internet como un derecho fundamental. Entonces, Costa Rica pues, es nuestro mayor referente en cuestión del tema de derechos humanos, porque precisamente se encuentra uno de los mayores órganos internacionales en San José, por eso es que existe el Pacto de San José, porque fue celebrado y suscrito pues, en Costa Rica. De igual manera, pues tenemos en otros países, en otros continentes, también muchos precedentes acerca del reconocimiento del Internet ya como un derecho humano, como un derecho fundamental. Entonces, su acceso, pues, es o debería de ser respetado y garantizado, pues, por los estados como tal. Entonces, esto se los hago, pues, solo como una generalidad dentro de todo este proceso. ¿Alguna duda hasta dónde vamos en este momento, compañeras? No, ¿No? licenciado, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de los principios generales del derecho. Y pues aquí nos vamos a referir nuevamente al famoso artículo 38. ¿Por qué les digo que es famoso? Ya se dieron cuenta que en toda la clase solo de este hemos estado hablando, por lo que genera la interpretación de este artículo como tal. Entonces, partimos nosotros que es la segunda fuente de los principios generales del derecho, van a ser esos principios que son fundamentalmente comunes a los sistemas jurídicos de los diversos estados. Entonces, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia establece pues que deben aplicarse los principios que son reconocidos por las naciones civilizadas. Esta disposición pues no refiere a principios generales con alguna tipificación. Sin embargo, pues pueden ser múltiples estos derechos que de este emanan. Acá encontramos entonces tres principios. El primero es los principios generales y del derecho interno, como pueden ser la cosa juzgada, la irretroactividad de la ley y que no hay crimen sin ley. Entonces, esos pues ya lo hemos visto básicamente en el derecho penal y pues ahora pues volvemos a reconocerlo solamente que a nivel internacional. Encontramos los principios propios del derecho internacional, que estos van a estar ligados a la naturaleza del derecho como tal. Entonces, existe el principio del pacta sunt servanda, que establece que el territorio conquistado por la fuerza no tiene un título jurídico válido, autodeterminación de los estados, etcétera. Entonces, no necesariamente porque se haya obtenido una parte de un terreno, digamos, o parte del estado de Guatemala, ¿verdad? Un territorio como tal, no quiere decir que, pues, básicamente se tenga que reconocer como válido, sino que, pues, tiene que haber una libre autodeterminación de los pueblos o, por ejemplo, existir un tipo de referéndum. Me voy a hacer un poco nuevamente a la idea de Rusia. En 2014, pues, Rusia lleva a cabo un referéndum donde la península de Crimea, que es una parte, pues, geopolíticamente hablando muy importante por el lugar donde se encuentra, los que eran originarios de ese estado, pues fueron consultados a través de una consulta popular, por así decirlo, si querían ser parte de la Unión Rusa o si querían seguir siendo parte de Ucrania. Entonces ellos votaron y decidieron anexionarse básicamente a Rusia. Esto lógicamente pues no fue bien visto pues por los occidentales, principalmente Estados Unidos y muchos de los países de la OTAN. De hecho, pues crearon o impusieron muchas, se me va la palabra ahorita, sanciones económicas o restricciones a Rusia por esa situación.
Sin embargo, pues, aunque por muchos no es reconocido como parte del territorio de Rusia, pues por ellos y otros países internacionales, sí es reconocido. Igual, pues, por ejemplo, el tema de la Franja de Gaza con Israel y Palestina es otra situación muy similar. Y ahora, pues, Rusia, que también con el tema de esta guerra que se está llevando a cabo, que se ha manejado como una eh, operación especial, no como guerra, no lo tratan así, pero que ya se hicieron referendos en algunos de los lugares donde están en poder de Rusia, y pues los residentes del lugar hicieron sus consultas populares, y creo que Lugansk y Donetsk, creo que es la otra, no recuerdo si hay un tercero, también reconocieron que quieren formar o son parte pues de Rusia, ya no de se me fue el nombre del otro país ahorita. Ucrania. De Ucrania, sí, gracias, de Ucrania. Entonces, pues, son parte de los principios que nosotros podemos ir interpretando, que muchas veces no van a ser reconocidos por la comunidad internacional, pero existe esa libre determinación de los pueblos que ellos al final, pues, van a decidir a qué lugar quieren pertenecer. Y tal vez me fui muy lejos. Ahora regresemos a Guatemala. Guatemala y Belice. Pues vamos a ver más adelante la historia, tal vez en el segundo parcial del tema de Belice, pero básicamente Guatemala ya no está pidiendo de que los beliceños pasen a ser guatemaltecos, sino solamente que se reconozca parte del estado de Belice como parte del guatemalteco, desde el río Sarstún para acá, porque los beliceños, pues ellos no quieren ser parte, pues, de Guatemala. Entonces, dentro de su libre determinación, ellos decidieron, pues, básicamente ser una nueva nación con su propia soberanía, con su propia forma de gobierno, y que en cierto momento ellos dependen más de Gran Bretaña, porque de hecho pues no hablamos ni siquiera el mismo idioma, ¿va? Entonces pues son situaciones que se van dando dentro de ese contexto internacional. Y pues también encontramos los principios que derivan de las consideraciones tanto del derecho como de la humanidad. Y dentro de este o de estos principios, básicamente podemos comprender que van a ser los que son invocados para poder tener una aplicación a nivel internacional, aunque existan limitaciones, pues básicamente son los principios generales que son aplicados en la práctica. De esta cuenta, entonces, el artículo 38 lo que hace es establecer esos principios que son reconocidos por las naciones. En este caso, pues dice el artículo, bueno, no dice, establece, que son las naciones civilizadas, y que básicamente pues están llamadas a que tengan un alcance, una interpretación acerca, digamos, de la madurez de ese sistema jurídico, porque pues básicamente se reconocen principios de las naciones. Hay un principio general dentro de este que es el principio relativo también a la equidad, que es un principio que se da no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Aquí encontramos, digamos, un problema, un inconveniente que se presenta básicamente cuando el papel de la equidad hace referencia precisamente a este artículo 38. ¿Por qué? Porque al mencionar, por ejemplo, la expresión ex aequo et bono, aquí encontramos que esa disposición otorga al juez la facultad de poder decidir de acuerdo a la equidad. Entonces, cuando las partes así lo solicitan, yo creo que ya se los platiqué anteriormente, digamos, la equidad lo ven como un principio general, que podríamos decir que va a estar de acuerdo a ella siempre y cuando esté invocada como un principio general. Ya en los hechos, por ejemplo, la Corte va a aplicar en este caso la equidad con frecuencia como un principio general, aunque no lo convengan así las partes. Entonces, este artículo 38 pues expresa siempre este tema de la equidad, pero, por ejemplo, referente a este tema del ex aequo bono, básicamente necesita esa autorización de las partes
para que la Corte pueda tener esa facultad de poder aplicarlo como tal. Entonces, si nos referimos nosotros a esta figura del exacuo et bono, nos referimos básicamente a que son las concepciones tanto de lo justo como lo equitativo del tribunal. Sus propios criterios de lo justo, acá el juez no está o no estaría limitado por el derecho internacional, sino que el problema con esta equidad va a ser, digamos, que tiene un potencial legislativo, si lo queremos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque el juez no está limitado por el derecho, sino que este puede crearse como para un caso particular. Entonces, dentro de la equidad, pues vamos a encontrar diferentes tipos de equidades. Por ejemplo, tenemos la equidad infralegen y tenemos también la equidad contra leyem. Estas, pues creo que por cuestión de tiempo las miraríamos en la siguiente clase. Y también pues veríamos la otra equidad que sería la equidad praeter leyem. Entonces, pues ahí vamos a tratar de ir avanzando en toda esta temática. Y pues no sé si tienen alguna duda hasta este momento, como para que me la pudieran comentar. Licenciado, ese término exacto, ¿qué dijo? Es que no le entendí bien ese término, disculpe. Si quieren, se los escribo por aquí. Gracias. Sí, por favor, gracias. Muy bien. Lick, disculpe, a mí no me quedó muy claro sobre la opinión Yuris, pero no sé si en la otra clase me podría explicar. Muy bien, si ustedes quieren, pues lo vemos ahí en la otra clase. Ahí estamos, el exacuo et bono. Ahora solo voy a ver acá me quedaron pendientes algunos chats de leer. A los que me dijeron buenas noches, pues solo les saludo en general. Ana Castañeda me está comentando de que nos está grabando la clase, ya la grabamos, gracias. ¿Dónde hay que enviar el listado? Yo creo que Ana ya les compartió ahí el link. Celeste preguntaba de un grupo de WhatsApp, creo que también ya le dieron respuesta. Aquí Ana nos compartió el chat. Eh, Aquí me preguntaban el artículo 38 de qué, entonces ya compartimos esta información. También les comenté que ya estaba publicada ahí dentro de Google Classroom para que puedan leerlo y pues tener esta ayuda, ¿verdad? Pero para los que es la primera vez que nos acompañan, pues bienvenidos. Es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Eh, entonces, acá tenemos EXA, no sé qué será, Ligia que me pone 3 números ceros. Y los tipos ¿qué dice aquí? De iniquidad. Me imagino que es equidad lo que me dice acá. Son los que vamos a ver en la siguiente clase. Si quieren, pues igual se los comparto por acá. Vamos a ver si los tengo por acá en esta diapositiva. Perdón, Es- Lick, lo escribí mal. Creo que se perdió la señal. Vamos a ver si me logra conectar nuevamente. Ya se le escucha, Lick. Ya, perfecto. Bien. Entonces, no sé si tienen por ahí alguna otra duda. Bueno. Entonces, les voy a pedir pues, que me puedan apoyar siempre con la lectura de los documentos que les compartí.
Y pues esto nos va a permitir ir reforzando ahí un poquito los conocimientos y pues ya el día viernes pues tenemos ahí la siguiente clase para, para ir resolviendo algunas duditas que ustedes pudieran tener y así pues también ya se siguen organizando y compartiré las diapositivas. Sí se las voy a ir compartiendo. Entonces yo creo que les funciona más a ustedes las diapositivas. Igual pues Ana supongo que va a estarles compartiendo por ahí otros materiales de apoyo para que ustedes vayan teniéndolos de complemento. Y pues no se asusten mucho, que ahorita al final pues tal vez es mucho contenido, pero yo trato pues de ser lo más objetivo posible dentro de los exámenes también. Entonces me interesa más que ustedes puedan interpretar que grabarse como tal una definición. Sí, Alejandra. Disculpe, buenas noches. ¿Qué Buenas noches, mucho gusto. significa ex acu? Exacto. Vamos a buscar otra definición que pueda ser un poquito más comprensible. Entonces, básicamente, pues es una facultad, si lo queremos ver así, que tienen los tribunales para poder resolver un determinado litigio que va a ser sometido, en este caso, pues a su competencia. Entonces, es como decirles una cláusula de arbitraje. Si lo viéramos acá en Guatemala, por ejemplo, el tema de la CENAC, o en el caso del derecho administrativo, en el caso de la resolución de un conflicto dentro de un contrato. Si existe esa cláusula de arbitraje, va a haber un órgano específico que va a conocer la postura de las dos partes. Y en esa cuenta, pues va a definir entonces cuál va a ser, digamos, la equidad, cuál es el fallo, el criterio que debe tomarse en cuanto a lo que dice la parte A o lo que dice la parte B. Y si lo vemos más empíricamente, es como decirle, si usted tiene una hermana o un hermano y están peleando por a quién le toca el control remoto, entonces va a ir la mamá y les va a decir, bueno, ahorita le toca a o le toca a B. Y si los dos están peleando, les quita el control y solo ella mira la novela. Algo así sería, Alejandra, solo para poderle medio ejemplificar que al Muchas final, gracias. pues, Se lo es agradezco. básicamente esta figura que va a estar en medio de los dos para que no se peleen. Entonces, ella va a marcar las pautas de qué es la decisión que se tiene que tomar. Entonces, esto pues ya visto ahora sí, dentro del derecho internacional público, va a tener mayor fuerza o robustez para poder decidir sobre una situación o un conflicto entre dos estados. Entonces, es como un mediador, si lo queremos ver así, dentro de otras palabras también, ¿verdad? Como para poderle dar este ejemplo. Ya entendí. Gracias, muy amable. Que tenga buena A la noche. orden, Alejandra, mucho gusto. El gusto es mío. Entonces, pues, les deseo a todas y todos que tengan buena noche, buen descanso. Gracias por haberse conectado y pues nos platicamos en la próxima sesión. Y pues también gracias a Anita que nos ha estado apoyando aquí en el detrás de cámaras, dijo aquel. Pero gracias ahí por todos los apoyos. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Alejandra. Buenas noches.